Para calcular la velocidad de salida de un chorro en un sistema por gravedad, vamos a considerar en esta vez que existen pérdidas de energía debido a la entrada del fluido en la tubería. Esta entrada crea una pérdida de energía como si fuera un accesorio. Entonces en la línea piezométrica vemos una caída debido a que el fluido no se desarrolla todavía. Posteriormente que él se desarrolla, entonces tendríamos ahora sí la caída de presión o pérdida de energía debido a la tubería de forma convencional, que es una línea que es de forma lineal. A su vez, la línea de energía también tiene una caída y posteriormente se hace lineal hasta salir en el chorro. Entonces, para eso, la ecuación de la energía quedaría la altura que tiene el tanque, el nivel del líquido, igual a la velocidad de salida del chorro más las pérdidas de energía, donde se pueden ya involucrar la entrada que se tiene a la tubería con HM. HF sería las pérdidas por la tubería, por fricción, y HM las pérdidas menores, que es la entrada que tenemos. Entonces teníamos las pérdidas por fricción y ahora la sumatoria de accesorios, que para el caso este sería solamente la entrada. En consecuencia tendríamos que la energía que se tiene, que es la altura total del líquido, sería igual a la que se convierte, que es la velocidad, las pérdidas por fricción y la sumatoria de accesorios. Por tanto, entonces aparece la velocidad en los tres términos y se factoriza. Entonces tenemos 1 más factor de fricción entre la longitud de la tubería sobre el diámetro más los accesorios por la velocidad del cuadrante 2 veces la gravedad. Por tanto, tenemos que la velocidad 2 sería igual a 2 veces la gravedad por la altura sobre 1 más factor de fricción, la longitud sobre el diámetro, más la sumatoria de accesorios. Recordando que esta es una ecuación que el factor de fricción depende, es función del Reynolds, y el Reynolds es función de la velocidad, por lo tanto es una ecuación implícita debido a que la velocidad es la incógnita y aparece en esta parte y dentro del factor de fricción. Ahora, cuando se tienen conectados dos tanques por una tubería de diámetro conocido y longitud conocida, podemos considerar que hay pérdidas a la entrada y pérdidas a la salida de la tubería. Para eso pues también vamos a tener un escalón debido a que no se desarrolla el fluido, y tenemos también un chorro de salida, pero ya no es a la atmósfera. En realidad, bueno, no sería chorro, llegaría, la velocidad sería, en este caso la 2 es 0. ¿Cómo podemos considerar esto? Pues como si fueran accesorios. Para eso entonces, como las velocidades 1 y 2 se cancelan, solamente la ecuación de la energía será igual a la energía que tiene el tanque, la altura de agua, del líquido, y la altura del líquido que tiene el segundo. Entonces tendremos que esto debe de ser, esta diferencia de alturas, pues debe ser igual a la energía que está en el sistema, que sería pérdidas por fricción, y en este caso ya accesorios. Entonces no podemos eliminar los accesorios ni las pérdidas por fricción. Entonces tenemos que serían las pérdidas por fricción en la tubería más la sumatoria de accesorios, que en este caso ya tendremos 2. Para eso entonces tenemos Z1 estaría restando a Z2 estaría restando a Z1, es decir, la diferencia sería igual a la energía por fricción y la energía por accesorios.
Entonces esta diferencia de alturas lo podemos tomar como incremento de z por el factor de fricción, la longitud de la tubería, el diámetro, y KE se refiere al accesorio por entrada y KS sería el accesorio por salida. Entonces ya estaríamos representando con esta ecuación todo el sistema. Le podemos despejar la velocidad, recordando que el factor de fricción es función del Reynolds, el Reynolds función de la velocidad, y es una ecuación implícita debido a que la incógnita que está despejada también está aquí adentro. Entonces, como ejemplo, tenemos una tubería de PVC, tiene una longitud de 20 metros y diámetro de 18 centímetros, está conectado al depósito que contiene agua, una altura de 2 metros y temperatura de 25 grados centígrados. Hay que calcular el caudal que se mueve por la tubería, y ahora hay que considerar que existe una pérdida por accesorios que sería la entrada. Para eso tenemos que satisfacer esta ecuación Z1n. Hay que encontrar los valores de velocidad y factor de fricción para que de 2 metros es Z1n que el que hay que calcular para que sea igual a Z1. Aquí se puede notar que la entrada ahora está representada por el accesorio KE, que es K de entrada. Entonces, igual vamos a suponer por inicio que el factor de fricción es 0 y no hay accesorios para que podamos sacar la velocidad máxima que se espera en el sistema. Dos veces la gravedad por la altura, entonces son 2 por 9.81 por 2, que es la altura, y esperamos una velocidad máxima de salida de 6.26. Se procede a sacar el número de Reynolds con Bmax que acabamos de encontrar. Las propiedades del fluido: 25 grados centígrados, densidad y viscosidad. El número de Reynolds, ya teniendo la velocidad y las propiedades del fluido, vemos que es turbulento. Por lo tanto, tenemos que utilizar la ecuación de Swamin-Jain. Tenemos que buscar la rugosidad del PVC. Estamos manejando 3 por 10 a la menos 7 metros. Ya teniendo los valores de rugosidad y Reynolds, podemos sustituir y encontramos el factor de fricción de 0.011. Ya teniendo estos valores, se procede a sustituir en la ecuación. Entonces, tenemos que buscar el valor del accesorio de entrada en tablas. En el libro de Mecánica de Fluidos de Merle Potter, cuarta edición, en la página 316, se encuentra la tabla 7.2 donde están los coeficientes de pérdidas por accesorios, el factor K. Entonces vamos a utilizar lo que son una entrada escuadra. El valor es de 0.5. Teniendo el valor de entrada de 0.5, entonces ya tenemos completo las variables de la ecuación. Ahora sí procedemos a sustituir. Tenemos el 1 más el factor fricción, longitud, diámetro, accesorio de entrada, velocidad, y 2 veces la gravedad, da 5.48. Entonces esto debe ser igual a 2. Entonces no lo es mayor 5.48. Entonces la condición es que hay que bajar la velocidad para que esto converja. Y vamos a suponer un valor de 3.69 metros sobre segundo, la velocidad. Procedemos a sacar el Reynolds con las propiedades del fluido, que son las mismas.
la densidad y la viscosidad. Sacamos el número de Reynolds. También nos damos cuenta que es turbulento. Por tanto, utilizamos Swami-J con la misma rugosidad de la tubería. Sustituimos rugosidad y Reynolds y es 0.012. Ahora volvemos a sustituir en la ecuación. Tenemos entonces el nuevo factor de fricción. El accesorio sigue quedando, lo demás sigue quedando igual, pero con la nueva velocidad, y esto nos da 2 metros. Quiere decir que se encontró la solución. Por lo tanto, podemos proceder a sacar el caudal con velocidad por área, el área con el diámetro de la tubería, y ya tenemos la velocidad, lo multiplicamos con la que converge el problema por el área y tenemos 0.094 metros cúbicos sobre segundo, y convertidos a litros por segundo serían 94. Para saber el caudal que cruza de un tanque a otro, vamos a resolver el ejercicio. Dice una tubería de PVC tiene una longitud de 20 metros, el diámetro de 18 centímetros, está conectada entre dos depósitos que contienen agua a una altura de 3 metros y 1 metro. Respectivamente, una temperatura de 25 grados centígrados. Calcular el caudal que pueda moverse entre estas tuberías, y ahora hay que considerar pérdidas de entrada y pérdidas de salida. Por tanto, vamos a ver que el incremento, el nuevo que tenemos que encontrar sería la diferencia de las alturas de los tanques, que sería 3 menos 1. Entonces tenemos factor de fricción, tenemos K de entrada, tenemos K de salida, ya no hay salida del chorro, es decir, la velocidad 2 es 0. Entonces, como tenemos que las velocidades, la velocidad es 0, entonces se puede hacer una inconsistencia en el sentido que si despejamos la velocidad de aquí y esto lo consideramos como 0, pues entonces vamos a obtener una inconsistencia. Por lo tanto, vamos a suponer que es 1 ese valor para que nos dé la velocidad máxima en el sistema, que se espera en el sistema, que es 2 veces la gravedad por el incremento de alturas. Entonces tenemos que, con eso podemos sacar con esa velocidad, pues el número de Reynolds, ¿no? La Vmax es por diámetro, por densidad, entre la viscosidad. Se sacan las propiedades del fluido, densidad y viscosidad. Se saca el número de Reynolds, se observa pues, que es turbulento. Se utiliza la ecuación de Swami-J. Hay que sacar antes la rugosidad del material del PVC, 3 por 10 a la menos 7 metros. Se saca el factor de fricción, ya teniendo rugosidad y número de Reynolds, 0.011. Para eso se van a sustituir los valores en la ecuación, pero nos falta K de entrada y K de salida, las constantes de los accesorios que hay que buscar en tablas. En el libro de Mecánica de Fluidos de Merle Potter, cuarta edición, en la página 316, se encuentra la tabla 7.2 donde están los coeficientes de pérdidas por accesorios, el factor K. Entonces vamos a utilizar lo que son una entrada escuadra. El valor es de 0.5. Para la salida de tubo, vamos a tener un valor de K de 1.
Teniendo ya los valores de los accesorios de entrada y de salida, entonces ahora sí tenemos completo los datos de la ecuación. Procedemos a sustituir longitud, diámetro, factor de fricción, accesorio de entrada, accesorio de salida, velocidad máxima entre 2 veces la gravedad da 5.48, por tanto este es mayor y se debe de bajar a la velocidad. Se propone 3.69 metros sobre segundo. Ya teniendo esa velocidad podemos sacar el Reynolds con las propiedades del fluido. A 25 grados centígrados se sacan las propiedades de densidad y viscosidad. Se saca el número de Reynolds observando que es turbulento. Entonces podemos decidir utilizar Swami J sin antes pues sacar la rugosidad de la tubería. Con la rugosidad de la tubería pues ya, y el número de Reynolds, sacamos el factor de fricción de 0.012 y procedemos a sustituir en la ecuación. De igual manera tenemos el factor de fricción, tenemos la longitud, diámetro, los accesorios y la nueva velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, y esto nos da 2 metros. Por tanto, son iguales la que calculamos con la del sistema, y ahora sí podemos proceder a calcular el caudal con la ecuación de velocidad por área. Entonces saca el área con el diámetro de la tubería, la velocidad propuesta de 369 por el área nos da 0.094 metros cúbicos por segundo, ya convertido a litros por segundo serían 94 litros por segundo.